¿Existe el azar? Todos hemos jugado o conocemos los juegos de azar. Todos, a la vuelta de la esquina, nos hemos topado por coincidencia con algún conocido. Pero, ¿qué es el azar? Suele definirse como una combinación de circunstancias, imprevisibles y sin propósito, que provocan acontecimientos que no están condicionados por la relación de causa y efecto. Tampoco están condicionados por la intervención humana o la intervención divina. Dios no juega a los dados, dijo célebremente Albert Einstein. Si algo ocurre al azar o por azar, pensamos que ha ocurrido por casualidad. Pero, ¿y la libertad? ¿Dónde queda nuestro libre albedrío? ¿Cómo interviene el azar en nuestra vida? ¿Cómo interfiere con nuestra libertad? Definir el azar parece imposible. Pero hoy, aquí, nos acompañan, y no por azar, el doctor Raúl Rueda del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, y el doctor Julio Beltrán del Instituto de Investigaciones Filosóficas para abordar este tema que se antoja imposible. Bueno, mi nombre es Raúl Rueda Díaz del Campo y mi disciplina es matemáticas principalmente, pero me especializo en el área de probabilidad y estadística. Ya platiqué un poco con el otro participante y por lo que me han platicado, suena muy interesante eso de juntar gente de diferentes áreas y que platiquen de cosas que no sabemos que son comunes, ¿no? Entonces eso suena atractivo, espero divertirme y que salga bien. Mi nombre es Julio Beltrán, soy doctor en filosofía, estoy en la Facultad de Filosofía y Letras y me dedico a la historia de la filosofía moderna. La interdisciplina es muy importante. En su origen todas las ciencias estaban reunidas en una sola disciplina científica que acometían por igual filósofos que matemáticos y físicos, y eso desgraciadamente se ha perdido, ahora lo estamos recuperando. Primero, ¿cómo consideras tú el azar como matemático? ¿Es un factor real o es solo subjetivo? Es una pregunta esa muy difícil, y que además yo no me la hago mucho. En lo que yo hago realmente, trabajo en estadística bayesiana, realmente lo que me interesa es cuantificar el azar, no buscar las causas de este azar. Y yo diría que el azar es incertidumbre, es desconocer lo que estás viendo y con eso predecir lo que puede pasar al futuro, ¿no? Entonces, ¿tú consideras el azar como el resultado de un sistema muy complejo, imposible de prever, de predecir, pero probablemente en sí mismo sea predecible? O sea, determinado. Puedes tener idea de predecir, o sea, la probabilidad es lo que trata de hacer, ¿no? Es decir, esto va a ocurrir con cierta probabilidad. Mientras más grande es un numerito entre 0 y 1, mientras más grande esta probabilidad, estás, dijéramos, más confiado de que eso puede ocurrir. Pero ni aún así, ni con prueba de 1, que es el grado máximo, estás seguro de que va a ocurrir. Yo diría que hay cosas que pueden considerarse como azar, pero que es más bien incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, yo sé poco de física, y si tengo que resolver un problema de física, pues hay mucha incertidumbre alrededor del problema que estoy estudiando. Eso para mí es ¿cómo cuantificar esa incertidumbre? La cuantifico de la misma forma como cuantificaría algo que es más o menos azaroso, como el lanzamiento de un dado, es decir, con funciones de probabilidad, ¿no? Entonces, en lo que hago, la incertidumbre y el azar se mezclan y a veces no sé cuál es quién, pero no me importa. La incertidumbre y el azar se mezclan, a veces yo diría como que sí. Que no son lo mismo. Sí usamos mucho el concepto de, o sea, el azar lo usamos más como un adjetivo, o sea, no como un ente que ahí existe, sino que era una muestra aleatoria, es decir, una muestra elegida al azar, que era un comportamiento aleatorio, o tal cosa se mueve de manera aleatoria, ¿no? Es decir, que se mueve de forma impredecible. Seguramente tú como filósofo sabes más del significado del azar que yo, ¿no? Yo lo uso y lo modelo, pero no sé que sea bien a bien. Sí. La incertidumbre es solamente falta de conocimiento sobre la fuente de ciertos datos.
de tal manera que los datos pueden venir de muchos sabores o formas sin que tú puedas predecirlo. El cálculo bayesiano, por lo que me dices, no le importa eso, sino que solamente trata de manejar de la manera más racional las dosis de incertidumbre para tomar las decisiones más adecuadas o las acciones más pertinentes en una situación. Sí, es decir, tú expresas tu incertidumbre con probabilidades. Entonces, si tienes mucha incertidumbre, estas probabilidades tienen valores pequeños. Si tienes más certeza, tienes probabilidades más grandes alrededor de los valores de los cuales tienes más certeza, ¿no? O sea, o conoces más, o de situaciones. Por ejemplo, si ahorita me preguntaras, no sé, ¿cuál es, tú crees que nos va a salir bien este programa al inicio? No sé, ¿no? Pero yo espero que sí. Tengo una cierta idea de que, confianza de que va a ocurrir, pero puede que no sé, no podría predecir. Entonces ahí hay una incertidumbre porque no manejo muy bien cómo se hacen este tipo de cosas, ¿no? Es decir, no es mi especialidad. Claro, en el cálculo bayesiano esa incertidumbre trata de acotarse a la manera de que... Cuantificarse, diría yo, cuantificarse con una medida de probabilidad. Cuantificarse, para producir la mayor utilidad. Para tomar decisiones que tengan la mejor utilidad. Tengan la mejor utilidad. Que te vaya bien, tomando en cuenta todas las posibles consecuencias, todos los posibles cursos de acción. Esas consecuencias dependen de cosas que no sabes si van a ocurrir o no. Y eso es lo que cuantificas con probabilidad. Es una combinación ahí matemática, te dice cuál es la mejor decisión que debes tomar. Por ejemplo, si yo voy a tomar una decisión importante en mi vida, someterme a una cirugía, por ejemplo, ¿cómo, en esa situación cotidiana pero importante, cómo me puede ayudar a mí el cálculo bayesiano? Bueno, someterte a una cirugía implicaría que tienes algo que hay que sacar, arreglar, componer, ¿no? Pero puede ser que no estén muy seguros de que eso sea cierto. Es decir, puede ser que tengas tú un problema en X parte del cuerpo, pero puede ser que con medicamentos se pudiera curar, ¿no? Entonces tienes que tomar la decisión de si te operan o te medican. Pero si te medican y lo que tienes dentro del cuerpo es bastante grave, que necesitabas la operación, entonces esa fue una mala decisión. Lo que tienes que cuantificar es algo así como la probabilidad de que yo tenga eso, ¿qué tan grande es? Si la probabilidad de que yo tenga eso dentro del cuerpo es muy grande, casi seguro que te irías por la decisión de operarte. Pero la operación tiene un riesgo. Ahora sí que te puedes quedar en la plancha, como se dice, ¿no? Y es un riesgo que no tienes cuando te medicas. Entonces, todo eso lo tienes que ir comparando entre sí para ver cuál es la decisión que tomas. ¿Cuáles son las consecuencias? No sé, las podríamos ver de mucha forma, pero podría ser esperanza de vida, podría ser condición de vida, o sea, no nada más durar mucho, sino durar bien, ¿no? Tener buena condición de vida. Esas serían las consecuencias. Entonces, lo que te gustaría es obtener la mejor consecuencia, que sería mucha vida, larga vida, pero con buena calidad. Pero te está saliendo por la tangente, porque te pregunté qué opinabas tú como filósofo de lo que es el azar, y no me quieres contestar. Okay. El azar. Bueno, yo como filósofo veo que tiene un primer significado que es mera incertidumbre. Eso querría decir que la incertidumbre, el azar en esta acepción, no solo proviene de que el mundo produzca eventos aleatorios, puede provenir solo de que el mundo es muy complejo y nosotros no tenemos la rapidez, la visión para prever cada situación. Por ejemplo, si yo en esa mesa de billar con un golpe muy fuerte disperso las otras, ¿cuántas son? 8 bolas o 10 bolas, las disperso 13, en todas direcciones. Sí, yo no me acuerdo. Ciertamente el golpe, la fuerza y el ángulo del golpe inicial y la bola en la que pegue, normalmente la de la punta, va a determinar la posición final de todas las bolas. Está totalmente determinada. Pero resulta imposible para cualquier ser humano decir en dónde van a quedar las bolas, ¿no? Es un sistema demasiado complejo para decirlo. Entonces parecería que
que esa incertidumbre no resulta de un sistema aleatorio, resulta de un sistema determinado, pero muy complejo. Es que no nada más, a ver, Juan, el ejemplo que pusiste, yo como, bueno, lo que pienso es que no es nada más que sea muy complejo, ¿no? Tratar de determinar la trayectoria de todas las bolas, sino que si lo repites, no necesariamente lo repites en las mismas condiciones. ¿Sí me explico? Es decir, a lo mejor ya te inclinaste 1 centímetro más adelante del tiro anterior y entonces ya sale, para estudiarlo tendrías que experimentar varias veces, ¿no? Pero a lo mejor en la siguiente, pues ya te moviste 1 centímetro a la izquierda. Ajá. Y entonces ya no es el mismo experimento, ¿no? Es decir, ya la posición de la bola inicial ya es distinta a la anterior y eso lo hace distinto. Entonces tratar de encontrar regularidad en eso, que es lo que te podría servir para predecir, es prácticamente imposible, ¿no? Ahora, ¿por qué tendría yo que repetir el experimento varias veces? Nomás es una idea, pues no tienes. O sea, la incertidumbre no es, o la prueba no nada más sirve para cuantificar cosas que se repiten constantemente. Ajá. Por ejemplo, las compañías de seguros hacen fijan las primas de acuerdo a ciertas condiciones, dijéramos, comunes. No es que te mueras una vez y luego lo vuelves a nacer y te experimentan y en esa vez no te mueres. No, o sea, nada más te mueres una sola vez y naces una sola vez, lo cual es fortuna en muchos casos. Uh-huh. Pero lo que hacen es juntar gente que tenga más o menos las mismas condiciones, edad, actividad, hábitos no sanos, ¿no? Como fumar, beber, desvelarse, correr. No, correr sí es sano, pero bueno, para mí no es muy sano, pero en fin. Y observan el comportamiento de todos ellos. Entonces ven que, bueno, con cierto tipo de actividades se mueren de manera natural tantos de un grupo de tantos. Si se mueren de forma accidental, tantos, ¿no? Y con eso van fijando probabilidades. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que una persona de cierta edad alcance cierta edad dada el conjunto de actividades que tiene? Y no es que estemos repitiendo, ¿no? Porque esto es seguro. Esa es un poco la idea de la estadística frecuentista o de la probabilidad frecuentista, que se basa en repeticiones o cosas similares y cuenta cuántas veces se da el evento del total de veces que se repite. Pero eso no necesariamente son las únicas cosas que tú puedes cuantificar con probabilidad. Puedes preguntarte cuál es la probabilidad de que haya un golpe de Estado en la hermana República de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Y no quiere decir que haya habido muchos. Y puedes contestarte, no, pues poco probable, ¿no? Y si te pones a pensar, a lo mejor das un numerito entre 0 y 1. Entonces tú ahí dirías que hay incertidumbre. De hecho, eso se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que es la persona, un físico alemán que fue el que lo propuso. Entonces, el principio de incertidumbre me parece de lo más adecuado el nombre. Hay incertidumbre. Bueno, yo había distinguido originalmente, estaba experimentando a distinguir entre incertidumbre y azar, que sería aleatoriedad intrínseca en la naturaleza, en vez de mera complejidad. El principio de incertidumbre de Heisenberg habla de incertidumbre subjetiva o de aleatoriedad intrínseca. Somos incapaces de poder, con los conocimientos que tenemos, con el avance de la ciencia, ingeniería física, matemáticas que tenemos, no somos capaces de describir, de estudiar la posición y la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo. Si eso es azar o simplemente incompetencia de los genios que se dedican a esas cosas, no ha sido decidido. Y no importa, porque lo que es importante es que tú puedes describir de todos modos comportamiento de cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito de mi área de las ciencias exactas, vamos a llamarle, ¿no? De que tú te imaginas modelos muy complejos para describir ciertas realidades. En general, hay muchos que funcionan y funcionan muy bien y hay otros que pues nada más no le dan, ¿no? A mí se me hace más complicado, dijéramos, el área tuya, ¿no? El área de sociales, en donde pues, el comportamiento humano cada quien es uno solo, ¿no? Ahí creo que está más involucrado el concepto azaroso
que de este lado de la calle, vamos a decir, ¿no? Sí, ciertamente en ciertas entonces, ciencias sociales. ¿qué modelos? Estoy muy acostumbrado a pensar siempre en modelos que describen situaciones, entonces no se me ocurre pensar en algo en esa parte, pero seguramente tienen ustedes patrones de comportamiento, todas estas, no sé. Bueno, sí, ciertamente hay mucha incertidumbre en cualquier modelo de comportamiento social o psicológico, sea un individuo o sean miles de individuos como en las elecciones. Es muy difícil predecir por leyes causales como las de Newton cómo va a resultar, cuál va a ser el resultado de una elección, por ejemplo, o cuál va a ser la reacción de una persona ante una situación hipotética. Podemos predecir que por su carácter, por su personalidad, por su educación, por su situación actual, su edad, va a reaccionar de una manera y hacerlo de otra manera. Entonces siempre tenemos que tomar la incertidumbre como un factor en el cálculo, y en eso el cálculo bayesiano pues se adapta muy bien, más que el probabilístico, más el frecuentista, porque lo que nos dice el cálculo bayesiano es que aunque hay incertidumbre, la podemos dominar a partir de los comportamientos previos y utilizando el aprendizaje de todos esos comportamientos previos, ¿no? Cuando te ponía el ejemplo de la mesa, cómo tratar de predecir una apertura, no por métodos mecánicos newtonianos, sino por un análisis de las aperturas previas, todas las que se hayan podido filmar en la historia del billar, clasificada luego además por rangos de edad, por rangos de experiencia, expertise del aperturista. Quizás podríamos predecir mejor el resultado final. Me resulta que tenemos más cosas en común de las que yo esperaba, ¿no? Es decir, vamos aprendiendo de la experiencia. Sí. Esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, lo que mencionas, por ejemplo, de las aperturas, eso es lo que vas viendo, examinando tu biblioteca, ¿no? De aperturas, es cómo se comportan las pelotas cuando las golpeas, que a lo mejor puedes llegar a la conclusión de que se comportan como se les pega su gana, sí, ¿no? Sí, pero eso es experiencia que vas a aumentar, y eso es lo que ustedes, dijéramos, el área de sociales en general, va aprendiendo del comportamiento humano, ¿no? Exactamente. Pero sin embargo no puedes predecir, o sea, hay más azar en tu área que en la mía, de alguna forma, ¿no? Claro. Fíjate que en el siglo XVIII hubo un racionalismo muy grande. ¿Qué quiere decir racionalismo? Todos estos filósofos que eran al mismo tiempo físicos y matemáticos, confiaban muchísimo en una cosa que ellos denominaban el principio de razón suficiente. En realidad eran varios principios aglomerados bajo un solo título, no los habían distinguido y analizado bien hasta que lo hizo Schopenhauer. Pero ellos consideraban que toda diferencia que pudieras encontrar, por ejemplo, una diferencia entre dos posiciones al final de una apertura de billar, debía tener una razón suficiente por la cual ocurrió así. O se golpeó más fuerte, o se golpeó en otro ángulo, o una bola de billar tenía menos masa de la reglamentaria. O sea, es algo así como un determinismo puro, por llamarlo de alguna forma. Claro. Pero ellos mezclaban el principio de razón suficiente matemático con el principio de razón suficiente físico, que podríamos llamarle a este físico ley de causalidad. Okay. Para ellos uno demostraba el otro y los dos quedaban demostrados. Eso quería decir que la situación actual del mundo era toda determinada. Es más, déjame decirte un tercer significado del principio de razón suficiente. Podríamos llamarle el principio de razón suficiente psicológico o intelectual o motivacional. En los seres humanos o en los seres racionales, nada se hace sin un fin o una meta que se quiere alcanzar. No quiere decir que se alcance, pero cada vez que alguien actúa diferente fue porque
sus metas, sus motivaciones también cambiaron. Hay una razón suficiente de su cambio de actitud. Pero eso significa que todo está determinado o algo así. Eso significa que todo está determinado. Y por eso todos estos filósofos se llamaban racionalistas. Ok, Y el tiene racionalismo sentido. dominó todo el siglo XVII y el XVIII, y con el éxito de Newton parecía confirmado y sellado definitivamente. Lo explicaba Buridan, un filósofo, diciendo que un burro puesto a la misma distancia de 2 montículos de heno de su alimento, que fueran idénticos, se moriría de hambre, porque no tenía una razón suficiente para caminar hacia el de la izquierda en vez del de la derecha. Eso dice el principio de razón suficiente. Si no hay una razón suficiente, se morirá de hambre. Tiene que haber un gramo más, o verse un poco más verde, o tener mejor olor, o estar 1 centímetro más cerca, para que el burro vaya al de la izquierda en vez de la derecha, y esa o es la viceversa. razón por la cual va a la derecha. Está bien. Ese sería el principio de razón suficiente motivacional. Ahí lo que pasa entonces el azar no entra. Fíjate que en esa época tenían una tensión muy fuerte entre el racionalismo filosófico, en el que cada vez más se quedaban encerrados. Racionalismo viene de la obediencia al principio de razón suficiente como principio fundamental de la ciencia, la cual anula el azar, la indeterminación en cualquier campo, O sea, sea que para los psicológico, antiguos soy un irracional yo. conductual. Tú eres un irracional. Irracional, sí. Ahorita vamos a ver si eso es cierto. Ok, me parece bien. Pero lo que pensaban esos filósofos es que una acción libre tenía que ser indeterminada. ¿No había una razón por la cual ocurriera? No, ¿sabes por qué? Porque si hubiera una razón por la cual ocurriera, esa razón estaría fuera del sujeto. Y si esa razón está fuera del sujeto, la responsabilidad también está fuera del sujeto. ¿Tú dirías que el cálculo bayesiano es todavía una introducción de racionalismo dentro del campo de la incertidumbre? ¿Cuál es la decisión más racional? Dijéramos, es muy subjetivo, ¿no? Porque tú eres el que cuantificas la incertidumbre. Tú le das valor. La forma como yo cuantifico un problema, o sea, lo que conozco o desconozco un problema, mi posición está afectada por mis gustos, mis relaciones de preferencia, y puede ser muy distinta a la tuya, ¿no? Es decir, podemos ver tú y yo un mismo problema, donde hay una cierta incertidumbre, y cuantificar la incertidumbre de manera completamente distinta. No hay problema. Es una teoría personal, es algo que no les gusta a mucha gente. Ajá. A mí me agrada porque puedo hacer la teoría a mi gusto, ¿no? Claro. Es muy personal. Y tiene que ser porque así es como vamos avanzando. Por supuesto, como toda ciencia que se dé, o sea, como toda actividad de la ciencia, vas aprendiendo no solo de lo que tú vas haciendo, sino de la experiencia de los demás. O sea, no estamos aislados, no estamos en un sistema cerrado que no sepamos lo que pasa a nuestro alrededor, y entonces pues vas aprendiendo también de que hubo un colega que trató de hacer tales cosas y se dio tales frentazos, ¿no? Entonces esa ya es una alternativa que tú ya no vas a hacer, por ejemplo, ¿no? Tú me dices que es muy subjetivo mis creencias a la hora de tomar una decisión, mis creencias sobre lo que está en mis manos o lo que no está en mis manos, lo que es casi imposible y lo que es muy factible. Esas serían las creencias. También son subjetivas mis preferencias, claro, ¿no? Por ejemplo, el que cree que tiene un tumor cancerígeno, hay algunos que preferirían vivir a toda costa y hay otros que solo cierta calidad de vida aceptarían. Todo eso es muy subjetivo. Pero aún así, cuando yo pongo en la balanza mis preferencias con mis creencias, hay una decisión que es la más racional de todas. De acuerdo a tus creencias y tus preferencias. La que maximiza mi utilidad subjetiva. Exacto. Esa es en el fondo la idea. Esa es la idea. Esa es la idea, esa es la receta, dijéramos, desde el punto de vista bayesiano.
maximizar tu utilidad esperada, que se llama. Y todas esas probabilidades y utilidades las puedo mezclar mal y sacar una mala conclusión, Así es. si no estoy abusado. Así es. Y el teorema de Bayes lo que me ayuda es a tomar la decisión más racional. No, el teorema te ayuda a aprender, a aprender. A aprender. ¿Sabes a mejorar algo? mis creencias. Tomas esta información y actualizas lo que sabías. Tú ya estás en otra etapa. Es aprender de la experiencia, es el teorema de Bayes. Ahora, hay una teoría de la decisión racional Sí. que me dice cómo, a pesar de que mis creencias y preferencias sean subjetivas, cómo mezclar y ponderar todos estos números para sacarla más racional, tomar la decisión más racional. Y el teorema de Bayes me ayuda a perfeccionar mis creencias. Así es. Con el tiempo, la experiencia. O sea, lo que se ve claro es que no solo compartimos, dijéramos, área de trabajo común en el sentido de que si la incertidumbre está metida en lo que tú haces, está metida en lo que yo, sino que también las formas de resolverlo son razonablemente similares, ¿no? Sí. Y esto además es independiente de que haya o no haya incertidumbre, aleatoriedad intrínseca en la naturaleza. Podría no haberla, no nos importa. O sí haberla, tampoco nos importa. Eso se me hace más de tu área que de la mía, más filosófico, si existe o no existe. Desde mi punto de vista es, yo la tengo que cuantificar. Claro. O sea, la eficacia del método no depende de que la haya o no la haya. Es independiente de ese problema filosófico. Así es. Así es. Ya lo veo. Ahora, el problema de la libertad parece que no es independiente de ese problema filosófico. Bueno, el problema de la responsabilidad moral parecería que no es independiente. Eso es algo que tendría que pensar para una siguiente plática. Estaría genial tener esa siguiente plática. ¿Quedamos de acuerdo? Claro que sí. Encantado para la siguiente. Un placer. Igualmente. De acuerdo a lo que platicamos, hay cosas en las que pudiéramos hasta colaborar académicamente, ¿no? El asunto es el que hablaba él de ir aprendiendo de la experiencia, cómo describir el comportamiento de la gente. Es un poco difícil, pues, pero al menos comportamientos o patrones generales, eso suena muy interesante. Bueno, antes de la charla yo no sabía cuánta utilidad podría tener la teoría del cálculo bayesiano que domina el doctor Rueda. Y ahora me parece que es bastante útil para las ciencias sociales, independientemente de que haya azar o no en la naturaleza.